Hermanas, este estudio le he titulado, primeramente, bienvenida a las personas que nos visitan nuevas. Estoy muy contenta de que estén aquí. Y nada es casualidad, ¿verdad? Amén. Siempre el Señor nos trae para darnos palabra, ¿verdad? Que necesitamos. Este estudio le he titulado Lisiadas. Lisiadas. ¿Por qué nos encontramos nosotros estancadas en nuestra vida cristiana? ¿Por qué no somos fieles cristianas? ¿Por qué no desarrollamos talentos? ¿O por qué en nuestra manera de servir muchas veces no es como el Señor le agrada? Y una de las cosas es que yo creo que nos limitamos mucho, ¿verdad? Nos limitamos porque tenemos hábitos ocultos o porque tal vez nos enfocamos más en hacer cosas para nosotras mismas, que creemos que es lo más importante. Y también uno de los mayores problemas es que hay heridas en nuestra vida que están ahí guardadas y que no nos permiten avanzar. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos paralizadas por algo, que estamos alejadas o que estamos apáticas a todo lo relacionado con una vida espiritual verdadera. Quiero que abran sus Biblias ahí en 2 de Samuel. Segunda de Samuel 4:4. Segunda de Samuel 4:4. Esta historia nos va a enseñar algo que podamos aplicar en nuestra vida. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Jonatán tenía un hijo, lo sabemos, nieto del rey Saúl, ¿verdad? Y esta situación está sucediendo en medio de una noticia trágica. Mataron al rey, mataron al padre de este niño, y entonces están tratando de huir. ¿Quién no ha tenido tiempos trágicos? ¿Quién de nosotros no ha tenido noticias trágicas? Siempre pasa algo, a veces no solamente son de muerte, muchas veces son de enfermedades. Vemos primeramente que Mefiboset pertenecía a la familia real, ¿verdad? A una familia real. Vamos a pasarnos a 2 de Samuel 9:3. Dice: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. No sé por qué nosotros nos fijamos mucho en los defectos de las personas o en las peculiaridades de las personas como físicamente, ¿verdad? Siempre nos estamos tratando de fijar en lo que es exterior. Este siervo Siba menciona, en lugar de decir queda un hijo de Jonatán que se llama de Mefiboset, él dice queda el hijo de Jonatán que está lisiado de los pies. Hace énfasis en la condición que él tenía. Y muchas veces somos así, nosotros nos fijamos, ¿no te acuerdas de alguien que, y empezamos a decir, ¿verdad? Que hay alguien que no camina, alguien que esto, alguien que lo otro, pero siempre hacemos énfasis en algo. Yo recuerdo cuando era niña, pasaba un grupo, una señora, ¿verdad? Pasaba una señora con todas sus hijas,
eran bastantes así la hilerita, y pasaban siempre por la casa todos los días. Pero esas personas estaban tan sucias, tenían toda su cara, todo sucio, y su cabello como que les explotó el boiler así, y duro. Y su ropa estaba muy andrajosa. Nosotros estábamos pequeñitas, entonces le pusimos un apodo y le pusimos las mugrosas, ¿verdad? Era una familia que pasaba diario, todos los días, decimos las mugrosas. Pues una vez llegan a la casa y tocan a la puerta y querían hablar con mi mamá. Y pues nosotros decimos, mamá, te hablan las mugrosas. Y todos en coro, porque éramos todo el montoncito que corríamos a ver la puerta, ¿verdad? Y te hablan las mugrosas. Y mi hermana Lulú se tiene que estar acordando. Y mi mamá no salía, porque tenía mucha vergüenza de lo que estábamos haciendo. Y cuando salió, dice mi mamá, ellas no son, ¿verdad? Y nosotros, sí son, míralas. Era obvio lo exterior, ¿verdad? Mefiboset se fue a vivir lejos del rey, del palacio, pero al vivir lejos del rey, él fue recordado debido a un pacto que el rey había tenido con su padre Jonathan. En el versículo 9:4, dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. En el versículo 5 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Mefiboset es llamado a la presencia del rey. Cuando Mefiboset llega, en el versículo 6, dice, vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Cuando él llega, se postra y hace una reverencia. En su actitud podría reflejarse la condición que él tenía y que él había vivido. Versículo 7, es un versículo muy hermoso. Le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonathan tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Una promesa muy preciosa que la podemos ilustrar, que así es con el Señor cuando venimos a sus pies. Es algo que nos ilustra que si el Señor nos recibe a nosotros. Mefiboset es exaltado por los méritos de su padre. A veces nosotros como padres, como madres, decimos, bueno, pues yo ya voy de salida, ya, ¿qué más puedo hacer para bien? Ya. Pero hermana, todavía lo que nosotros hacemos puede ser usado para méritos de nuestros hijos, para bendición de nuestros hijos. Acuérdense cuando el Señor da promesas en Deuteronomio, Él dice hasta la primera, la segunda, la tercera, cuarta generación te voy a bendecir. Pero también dice te voy a maldecir. No somos que nosotros ya nos vamos y que se queden los hijos, los nietos y los bisnietos. Nosotros aún podemos tener una vida santa de acuerdo al Señor para que sean méritos que nuestros hijos puedan tener, no en salvación, pero sí en misericordia del Señor, ¿verdad? Versículo 9, no, el 8, dice que, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Vean cómo se consideraba Mefiboset, un perro muerto. Pero ese, cuando era niño, era un príncipe. Hasta sus 5 años fue príncipe. Pero en el transcurso de estos largos años, él se considera ahora un perro muerto.
Versículo 9 dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Versículo 11: y respondió Siba al rey: conforme todo lo que ha mandado mi señor al rey su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Qué bendición fue. Se le fue dada la herencia, se le fue dada una herencia, y no importó la condición que él se consideraba. Él se consideraba en una condición, no importó. El rey le dio esa herencia. Fue instituido como uno de los hijos del rey y fue tratado como tal. Versículo 13 dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Lo lisiado no se le quitó, pero sí cambió su estilo de vida a partir de ahí. ¿Qué significa lisiado? Yo creo que todas sabemos, ¿verdad? Pero una definición sencilla, que significa que una parte de tu cuerpo queda inmóvil sin obedecer la orden de tu cerebro. Una parte de nuestro cuerpo queda inmóvil sin obedecer la orden de nuestro cerebro. Las piernas no caminan porque el cerebro no te ordena que las muevas. Los brazos, eso es ser un lisiado. En esta historia podemos ver que lo lisiado de Mefiboset ni siquiera fue por su causa. Fue porque a la nodriza se le cayó. Vemos que este niño era de tan solo 5 años cuando le ocurrió aquel desafortunado accidente que le marcó su vida para siempre. Él vivió una vida huérfana, escondido, enfermo, expuesto a calumnias, persecución. Pero cuando regresa, él disfruta de la benevolencia del rey. Yo quiero que en este estudio pensemos qué heridas nos han marcado a nosotros en nuestra vida. Tal vez un maltrato en tu casa, violencia de la pareja, un desamor, un divorcio, una pérdida de un ser querido, palabras que te han ofendido, un pleito familiar por herencia o un pleito familiar por favoritismo, un abuso, unas palabras que siempre te dicen: eres tonta, no sirves para nada. Hay un sinfín de cosas, hermanos, que pueden ser el problema, el por qué estamos deshabilitadas para continuar viviendo una vida cristiana que tenga comunión con el Rey. Hay muchas razones y cada una de nosotros las conoce. Ahí en lo íntimo de nosotras conocemos. Pues cuando venimos nosotros a Cristo y le decimos: he aquí todas las cosas son hechas nuevas, porque dice Corintios, es una verdad escritural, cierta, pero no es tan fácil. Él quiere que sean nuevas, pero a veces nosotros nos aferramos tanto a lo lisiado del pasado y que es necesario de deshacernos de él para transformarlo en una fuerza y seguir. Porque aunque te llega la orden del cerebro, esa orden no pasa a nuestra vida para hacer una acción. Porque seguimos aún en Lodebar, esa ciudad recóndita, escondida, alejadas. Ahí queremos estar. Mefiboset sufrió todo en un momento. Quedó huérfano de abuelo, de padre y lisiado. Y todo porque alguien lo dejó caer. Él hubiera preferido tal vez vivir solamente los 5 años como príncipe y no otros 30 arrastrándose, porque él se consideró así como muerto, como un perro muerto. Una pregunta: ¿quién nos ha dejado caer? La nodriza dejó caer a aquel niñito.
pero a nosotros tal vez alguien nos ha dejado caer. Ahí tenemos esa situación en nuestra vida, pero es necesario recordar que Dios usa nuestras aflicciones para procesarnos y que podamos ver días buenos y que esa situación nos prepara para ser usados, pero siempre y cuando el Señor, le permitamos al Señor que nos sane. En San Juan 16:33 dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, final, porque yo he vencido. No hemos venido a ser cristianas porque todo nos va a ir bien, porque todo va a estar magnífico. Va a haber aflicción, sí, va a haber aflicción, pero el Señor nos invita a que confiemos en Él. Pero hay una tendencia que cuando nos llegan los problemas y nos lleva el agua, ¿verdad? Nos sube el agua a la cabeza, lo primero que hacemos es apartarnos de Dios. Nos apartamos de Dios y hasta lo culpamos de lo que está pasando. Es que nos vamos ahí a lo de bar, ¿verdad? Y ahí queremos quedarnos. Jeremías 2:13, vayan ahí a Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Miren lo que le dice a su pueblo, y nosotros somos su pueblo. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Lo primero que hacemos es dejar al Señor, que es fuente de agua viva. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Nomás estamos en un hoyo, pero cavando más para abajo, más, donde Él mismo dice, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Has tenido situaciones de conflicto? ¿Las han tenido y siguen ahí causando amarguras en nuestra vida? Y es porque no queremos traerlas a quien las puede sanar. Si queremos que Dios nos dé poder, necesitamos un proceso para hacer impacto. Y esas cuevas y esos desiertos que nos explicaban nuestras hermanas en nuestros estudios pasados, esos deben de prepararnos, ¿verdad? Para ser sanadas, para tener una vida cristiana que le agrade al Señor. Yo les compartía allá en Lobo, me pidieron que compartiera mi testimonio, parte de él, y les decía que había cosas cuando era niña que sucedieron en mi hogar y que estaban ahí por muchos años. Gracias al Señor, Él me encontró a la edad de 12 años, y de verdad que cuando Él me encontró, yo sentí que tenía un ayudador en mi vida. Dice Primera de Juan 4:4, dice: porque mayor es el que está contigo. Mayor es el que está contigo, y Él te va a dar la victoria. El Señor obró en la vida de mi papá, que eso no les conté, no alcancé. El Señor obró en la vida de mi papá porque hubo un gran cambio en su vida. Pero también el Señor sanó muchas de las heridas que nosotros como hijos teníamos. Él se encargó de eso. El rey en su momento ordenó atraer a Mefiboset al palacio, porque solo no podía venir. El carruaje real va a Lodebar y busca a Mefiboset para traerlo. Piensen en la condición de Mefiboset, sus temores que él tenía, su condición, su autoestima. Nos contaba nuestra hermana Cristi, la autoestima, pues hasta los suelos. En la condición que él estaba, no podía llegar al palacio. Durante 30 años no pudo venir al palacio, a un lugar donde él sabía que le correspondía mucho, pero jamás vino a pedir nada. El Espíritu Santo es como Siba, este siervo,
que se encarga de traernos al Rey. Y nos dice, no importa lo que hayas vivido o cómo te sientes, eres un príncipe, le dijo. Y desde hoy vas a comer a la mesa del Rey. Tenemos cicatrices, hermanas, nuestras cicatrices a veces físicas, nos las maquillamos, ¿verdad? Tenemos granitos y esto y nos untamos, que no se vean. Pero las del alma las tenemos bien ocultas, bien ocultas. Y muchas de las ocasiones se hacen visibles en nuestra actitud. Yo creo que mucho del estancamiento de servicio y de tener una vida cristiana gozosa es precisamente eso que está ahí oculto. Lo que quiero que descubramos es que nuestra vida cristiana mayormente hay un estancamiento debido a las heridas que aún no sanan y que las tenemos guardadas. Les comentaba que el lunes me hicieron una biopsia del pecho derecho y me dieron las indicaciones de cómo curarme, ¿verdad? Me dicen, te vas a quitar el tape de arriba y luego te vas a quitar las gasas y luego tienes otro tape, ese te lo dejas. Si dejare cubierto todo, no me va a sanar. No sana la herida, al contrario, voy a crear una infección porque ahí está tapado. Así es nuestra vida espiritual. Tenemos que traer al descubierto nuestras heridas, pero escuchen bien esto, al Señor. Al Señor. No hay que malentender que usted crea que tiene que platicárselo a toda la iglesia. No se lo recomiendo. No le va a ayudar en nada. Tiene que venir al Señor, porque Él es el único que puede sanarla. Es el único que puede sanar las heridas. Y es muy bueno, hermanas, eso es otra parte, pero es muy bueno tener una mentora en la vida cristiana. Que es una mentora, una hermana en Cristo que le puede ayudar en lo que le está pasando, en lo que está sucediendo. Pero no solamente buscar usted una mentora, sino aprender a ser usted una mentora. Porque muchas veces nomás decimos, ay, no, es que yo quiero una hermana que me oiga. Pero no, usted también tiene que ser una hermana que ayude a otras, que tenga las cualidades para poder ayudar a otras. Y de ahí, todo lo demás es al Señor, porque es el único que puede sanarnos. Usted pensará, pues son mis cosas, no quiero superarlas, o no he podido, o a nadie le molesta, o nadie las sabe, porque preferimos quedarlas ahí guardaditas, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto? Que vamos a tener una vida lastimada, apartada. Y sí se nota, hermanas, sí se nota, porque nos conducimos en la vida cristiana a medias. Como soy poquito religioso, sin gozo en nuestra vida, sin gozo en nuestro cuerpo, en nuestro rostro, como si anduviéramos con el limón adentro de nuestra boca todo el siempre. No que lo chupaste y lo dejaste, no, que ahí lo traes adentro, todo el limón todo el día en la boca, ¿verdad? Con falta de perdón, porque es algo que no tenemos nosotros, no lo traemos en la bolsa. Les he dicho muchas veces, no es decir, a esta hermana le voy a perdonar. No es algo de la bolsa, es algo que el Señor te da en tu corazón para que tú lo puedas dar. El perdón no procede de nosotros, el perdón procede de Dios. Vamos a ver una mujer de ejemplo, porque estas pues nomás son como puras palabras, ¿no? Y una historia de Mefiboset, pero una mujer, hermanas, una mujer que puede darnos un ejemplo de saber que ella pudo dejar a un lado las heridas de su vida, y esas heridas le impedían acercarse a Dios y pues mucho más aún servir. Quiero que vayan a Josué 2:1. Esta mujer es Rahab. Josué 2:1.
Porque aquí no te vamos a tener ningún escape. Nadie. No nos vamos a escapar de decir que, pero esto. Josué 2.1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Ese versículo es nada más para decirles qué tipo de mujer era. Era una ramera, ¿verdad? Una mujer prostituta. Y podríamos relatar un sinnúmero de cosas que probablemente ella vivió. Mas sin embargo, ella decidió dejar su vida paralizada. Y ella escuchaba todo el revuelco que había del Dios de Israel. Y conociendo ella todo lo que habían pasado ellos en el desierto de su proceso de Egipto, ella decidió creer a nuestro Dios y fue salva por fe. Pero ella decidió mostrar su fe a través de una acción. No se quedó nomás ahí, pues yo sí creo en el Dios de Israel, pues a ver, pobrecitos, a ver si nos salvamos. Ella actuó. Dice que en lugar de quedarse aferrada a todo su pasado, lo que vivía y lo que le estorbaba para acercarse al Dios de Israel, ella decide ayudar a los 2 hombres. Le salvó la vida a estos 2 hombres enviados de Dios. Y aparte de que le salvó la vida, los animó en su fe, comentándoles acerca de la reputación de su Dios. Veamos ahí mismo en Josué 2.9. Josué 2.9 dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 24. Dice, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en tus manos y también los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ella les expresó a estos hombres de Dios cómo estaba el pueblo. El pueblo estaba asustadísimo, aterrado por ese Dios. Entonces estos hombres aumentaron su fe, que estaban en lo correcto y que el Señor les había entregado ese lugar. Ahora Rahab es una mujer transformada porque creyó y mostró su fe, y ella tuvo una recompensa inmediata. En Josué 23, en Josué 6, 23 y 25 dice, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Versículo 25, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ella fue salva con toda su familia en ese momento. Imaginen qué tuvo que hacer ella para convencer a su propia familia de traicionar al pueblo, a su propio pueblo. Tuvo que haber tenido una fe bien verdadera para que su familia tuvieran que haberla visto a ella creer en ese Dios y que su fe era real. Ella tuvo que haber mostrado su fe que era verdadera. Y en esa muestra que ella da, pues se transforma, porque en el capítulo de los hombres de la fe, ella aparece. En Hebreos 11:31, ¿cómo podemos estar seguras de esta mujer? Bueno, porque aparte es escogida como una mujer donde viene el linaje de David, ¿verdad? Pero en Hebreos 11, fíjense lo que dice 11:31. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe de Rahab.
Ella está escrita ahí en esos hombres de fe como una mujer transformada. ¿Ella tenía cicatrices en su alma? Sí, muchas cosas en su vida. Pero ella decidió tomar una acción y cambiar esa vida. Pudiéramos, el acontecimiento de la guerra de Israel contra Jericó, Rahab perdió mucho, si le podemos llamar pérdida. Sus amistades, sus pertenencias, su pueblo, su trabajo. Y ella llegó a un pueblo extranjero sin nada del pasado, pero sí con Dios como su protector y como su abogado que la declaró justa, ¿verdad? Y dejándola como ejemplo para nosotros. Entonces, en las manos del Rey, nuestra vida puede ser transformada de aquí a allá. No es de que el Señor no puede. A veces nosotros decimos, no, pues es que a mí, pues no creo que ya pueda. Limitamos el poder de Dios. Él puede transformarnos y hacernos una nueva persona y puede darnos unos nuevos motivos para vivir. Nueva manera de ser, nueva manera de adorar al Señor. Podemos aprenderlo, porque el Señor ahí está con su misericordia. ¿Qué sucede con nosotros? Hasta pensamos que si dejamos lo que nos aflige, lo vamos a sentir como pérdida. Estamos ahí atadas al sufrimiento y ay, pobrecita de mí, ¿verdad? Siempre atadas a aquello. Creemos que si lo soltamos, ¿de dónde nos vamos a agarrar? Es que tenemos que dejar eso. Cuando venimos a la iglesia y se predica la palabra de Dios, debe de recibirse en el cerebro y luego no se debe de quedar ahí. Debe dar la orden a su destino para que haga una acción en nuestra vida. Porque entonces, si nos quedamos con eso, es estar viciadas. Cuando Mefiboset estaba sentado a la mesa del rey con todos los hijos de David, les aseguro que nosotros no lo reconoceríamos, porque sus defectos, pues la mesa lo tapaba. Segunda de Samuel 9:7, quiero que lo leamos todas juntas. Segunda de Samuel 9:7, todas juntas lo leemos. Dice, también las que están ahí en Zoom pueden leerlo. Nueve, 7. 1, 2, 3. Y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Esa es una promesa para nosotros. Así puede ser para nosotros cuando venimos a la casa del Rey, cuando regresamos y pedimos tener comunión con Él. Él nos extenderá de su misericordia y nos dará una herencia y nos dejará que comamos con Él a la mesa. Ya no se notarán más nuestros defectos. ¿Cuán necesitadas estamos, hermanas, de dar un cambio como Rahab y decidir dejar todo y venir a una vida nueva y pedir tener gracia en nuestra vida para poder reflejar a otros? Por último, leamos Oseas 6:1. Oseas 6:1 dice así, es una invitación: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Otra vez, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará.